La zona cero. ¿Qué os parece si nos vamos al siglo XIX, Jesús? Pues venga, hablamos del enigma de Kaspar Hauser. Bueno, Kaspar Hauser, que yo creo que es de esos que siempre se comentan, ¿no? Sí, yo creo que es un personaje clásico dentro de esos libros que hablan de apariciones y desapariciones, en este caso del primer grupo de apariciones. No digo súbita, pero bueno, casi, y que removió muchísimo las conciencias de la época y bueno, no te digo los cotilleos, porque claro, que te aparezca por ahí un señor en mayo de 1828 en la plaza principal de Nuremberg, pues totalmente indocumentado, en fin, con una vestimenta lleva un papelito, extraña, ¿no? con un sobre en su mano izquierda y ese sobre con dos cartas también bastante enigmáticas, pues ahí empieza toda esta aventura que llevará unos 5 años hasta diciembre de 1833, en que muere, es asesinado llevándose el secreto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el resumen genérico de este enigma de Kaspar Hauser, porque todavía se puede clasificar como enigma a pesar de que se han elaborado muchísimas explicaciones para intentar explicar de dónde procedía, de quién era hijo y qué pintaba allí en Nuremberg a principios del siglo XIX. Sí, ahora hablaremos de ese presunto linaje, ¿no? Que entroncaba con la nobleza, ¿verdad? Ahora hablaremos de ese asunto, pero Carlos, ambiéntanos ese día y háblanos un poco. Bueno, vamos a poner la situación. El 26 de mayo de 1828, un adolescente, cansado, titubeante, que parecía arrastrarse, que gruñía de una manera incomprensible, es decir, no parecía hablar correctamente alemán, apareció en el centro de una calle de Nuremberg. Tenía un sobre y una carta que acompañaban el sobre. El sobre iba dirigido a una persona en concreto, una persona real, un capitán que se llamaba Besnik, que era comandante del 4º escuadrón del 6º regimiento de caballería, que estaba acantonado en aquel entonces en la ciudad. Y luego había una carta anexo al sobre, donde en el mismo tipo de papel y con la misma tinta se leía un mensaje que decía: el pequeño, es decir, luego hablaba de la persona que iba al sobre, pero antes, cuando era niño, fue bautizado con el nombre de Kaspar. Cuando tenga 17 años, envíalo a Nuremberg, el 6º regimiento de caballería, donde su padre servía como soldado. Nació el 30 de abril de 1812. Soy una niña muy desgraciada y no puedo quedarme con él. Su padre ha muerto. Eso es lo que decía la primera carta. La carta que iba dirigida al capitán, y así entre antecedentes, decía simplemente: honorable capitán, le envío a un joven que desea servir al rey en el ejército. Lo dejaron en mi casa el 7 de octubre de 1812. Soy solo un jornalero con 10 hijos propios y me cuesta mucho educarlos a ellos. Con estas misteriosas cartas apareció Kaspar Hauser. No sabía hablar, no era capaz de pronunciar palabras en alemán, ni de exponer una frase coherente, por lo tanto. Ante la situación, los transeúntes, es decir, molestos y extrañados ante la extrañísima aparición que tenían delante, hicieron lo lógico, lo llevaron a la policía. Este es el escenario de nacimiento. Ahí, en el año 1828, en Nuremberg, en Alemania. Bien, Jesús, pues dice, bueno, pues hasta ahí bien. Hasta ahí bien, bueno, no deja de ser la presencia de un extraño, de un jovencillo que entre 16 y 17 años. Criado por un campesino, abandonado. Abandonado. Sí, parecía que no había tenido contacto humano durante muchísimo tiempo, por eso, por los modales y por no saber ninguna palabra en alemán y no saber expresarse. De hecho, cuando le llevan, ¿no?, a la casa de un zapatero, que es el primero que le recoge, bueno, pues ven un poco como algunos comportamientos sumamente extraños que tiene este niño. Por ejemplo, a la hora de comer. Entonces, observan que devoraba el pan y bebía el agua, pero evitaba, como si le diera asco, la carne y la cerveza. Fíjate, la cerveza en Alemania y en Nuremberg. Sí. Este no es mi alemán, que digamos. Una buena salchicha. O sea que determinados aspectos ya eran extraños, y mucho más la vestimenta. Le encuentran, bueno, pues aparte de ese sobrecillo, ¿no?, que tiene en su mano izquierda, cuando le encuentran, el muchacho llevaba un par de botas, pero ojo, porque que estuvieran rotas por las costuras, bueno, hasta ahí normal, ¿no?, pero reforzadas con herraduras y clavos. Y unos pantalones de montar muy gastados, con una chaqueta que parecía haber sido cortada de una levita y con un sombrero de ala ancha, ¿no? Ninguna de estas prendas suministraba ninguna pista sobre su origen, claro. El carcelero, bueno, antes, cuando llega la policía, porque claro, habría que seguir un poco las sinopsis, después de este zapatero, al final le interroga también un capitán de caballería, que es el que dice que él no tiene nada que ver con esa carta, ni con ese niño, ni con el puesto que él es inocente de cualquier acusación que se le haga, ¿no?
Pero bueno, le interrogan, ¿no?, al muchacho, por seguir un poco este hilo cronológico. Como no recibe respuestas inteligibles, lógico, ¿no?, termina por declarar que su visitante era o un salvaje primitivo o un imbécil. Un imbécil. Un imbécil. Bueno, lo que estaba claro es que nuestro querido protagonista, Caspar, no había recibido ningún tipo de manipulación cultural, ¿no? No, ninguna. Eso sí que quedó demostrado. O sea, no lo fingía para nada porque, bueno, lo hubiera fingido durante unas horas o durante unos días. Alguien dijo un alma blanca. Sí, totalmente. Era sí, el clásico buen salvaje que si lo hubiera cogido Rousseau, pues hubiera hecho una obra basada además con fundamento en este enigma de Caspar Hauser. Bueno, el hecho es que este capitán le entrega a la policía pues como un huérfano, o sea, no sabe qué hacer con él. La policía tampoco le saca más frases, tampoco porque no sabe alemán, no sabe expresarse, y la aloja en una celda. Ahí, pues, le tienen al hombre, pues, totalmente encerrado, en silencio, y descubren una cosa muy interesante. Bueno, aparte que en los pies tienen ampollas que le sangraban, lo que descubren es que puede permanecer sentado, inmóvil durante horas, sin inmutarse. Y eso, pues, hombre, llama mucho la atención, que alguien esté ahí sentadito, sin mover ni siquiera ni un dedo, ni nada. Eso sí que indica de que durante mucho tiempo ha estado recluido en alguna parte y que tiene en parte atrofiado, ¿no?, lo que eran las rótulas, que es lo que decía que tenía, bueno, pues no tenía ninguna sensibilidad y podía permitirse el estar durante horas y horas y horas en la misma postura. Un jovencito de 16 años, un jovencito asilvestrado, sin aparente cultura de ningún tipo, que solo comía pan, devorándolo, y agua, y rechazaba carne, cerveza. Javier. Y aquí tenemos el testimonio del carcelero que te decía antes, porque claro, el carcelero lo observaba durante todos esos días, y esto es lo que decía, ¿no?, que nos ha llegado el testimonio valioso de este carcelero. Dice, puede estar sentado durante horas sin mover un miembro, como os decía antes. No anda por la celda ni trata de dormir. Se queda rígido y sentado. No parece sentirse nada incómodo. También prefiere la oscuridad a la luz y se mueve en ella como un gato. O sea, ese testimonio es decisivo para saber que realmente estamos ante el buen salvaje. O sea, era un hombre que no conocía en absoluto las costumbres humanas, y ahí es cuando se empieza a tirar del hilo. Quiero decir, fijaos qué curioso, porque claro, ahí empieza la verdadera leyenda. En el momento en que se saca esa impresión que Jesús ha explicado tan correctamente, pasa al segundo nivel. Es decir, ya no es el carcelero el que le examina, ni el oficial de policía inicial, sino que el propio comisario de la ciudad de Nuremberg y un médico hacen una especie de estudio de Caspar Hauser, del extrañísimo ser, pues, porque era raro en todos los conceptos que tenían delante. Lo primero que descubren es que se muestra fascinado por el fuego, es decir, luego era una persona no acostumbrada a su manipulación, a su uso. Igualmente se asustaba con la música, lo cual es un síntoma claramente anómalo en un ser humano, porque la música normalmente genera armonía, y la armonía es agradable, y no suele ser algo molesto para las personas. Y además, por casualidad, tuvieron al lado de él una hoja de papel en la cual él garabateó, lo cual era capaz, por lo tanto, de crear signos, o tenía un mínimo conocimiento de escritura, el mismo nombre que aparecía en uno de los dos sobres que iba dirigido al capitán Resnick, que era la palabra Caspar Hauser. Bueno, a partir de ahí quedaban abiertas dos vías, claramente. A, era un impostor, luego hablaremos de un caso semejante que Jesús conoce también muy bien, que es el de la princesa Carabú. O B, no es un impostor, y por lo tanto se trata de alguien que ha debido sufrir un tipo de aislamiento de la sociedad que le ha impedido comportarse como una persona normal. Y empieza a funcionar la rumorología, ¿no? Sí, la rumorología tiene dos vías, que eso vamos a tocar luego con mucha profundidad, que es por un lado la época en la que se vive, plena época romántica, es decir, se crea toda una leyenda y un mito que además promueve, como luego veremos, el alcalde de Nuremberg en torno a Caspar Hauser, al que se declara el huérfano de Europa, etcétera. Y por el segundo lugar, lo que es la herencia rusoniana del buen salvaje, es decir, de verdad, ¿qué pasa cuando una persona es aislada de la civilización y no tiene contacto con la supuesta maldad de la sociedad, etcétera? Bueno, el hecho cierto es que Caspar Hauser empieza a recibir multitud de visitantes entre el 26 de mayo y julio de 1828, que es cuando el alcalde de Nuremberg hace el primer manifiesto general, en el cual ya indica claramente qué es lo que ellos piensan, que luego veremos qué es, del propio Caspar Hauser. Bueno, lo cierto es que en solamente 2 meses, es decir, en apenas 8 semanas, Caspar Hauser adquirió un vocabulario lo suficientemente elevado como para poder dar una noción básica de su historia, es decir, contar un poco por encima qué era lo que había ocurrido. Él dice haber vivido un reducto sombrío, durmiendo sobre paja, sobre tierra apisonada, sin ver nunca a nadie. Cada noche alguien le dejaba pan y agua,
que jamás le permitía, sin embargo, que se lo dejaba ver su rostro, con lo cual él nunca conoció a sus cuidadores. Por otro lado, en los últimos meses de su aislamiento y extraño encierro, él empezó a recibir la visita de una persona enmascarada y vestida de negro que le enseñó a caminar y a moverse como una persona normal, a coger el equilibrio, porque no era capaz ni siquiera de hacerlo, una de las razones posibles de su capacidad de permanecer en una especie de estado catatónico durante horas, y al mismo tiempo le enseñó solo a escribir su nombre. Es decir, no sabía escribir, sabía coger un lápiz o algo parecido y con ello generar lo que era la imagen que, para alguien que lo leyera en alemán, pues leería Kaspar Hauser, aunque él realmente no sabía qué era lo que estaba poniendo sobre el papel. Cuando le deja en Nuremberg, porque es esta misma persona enmascarada la que le saca del lugar de encierro, por eso él tiene ese rechazo a la luz tan extraño, es algo que desconoce, y por eso no había conocido nunca, por ejemplo, el fuego ni el calor de una manera normal, le deja abandonado en la calle de Nuremberg y le deja los 2 sobres. A partir de ahí, han pasado solamente, como he dicho, 8 semanas, empieza el mito. Sí. Todo parece, si habláramos en este siglo nuestro, hablaríamos de un experimento de laboratorio, ¿no? Dedicado a comprobar cómo se comportan determinados seres, ¿no? Bueno, de todo hay. De aislamiento, ¿no? Al final diremos una de las teorías que se elaboró alrededor de este personaje. Y bueno, por ahí va una teoría que dijo Jas Berger, ¿no? Para intentar explicar esto, para que ese experimento para él no procedía de este planeta. Pero bueno, es la teoría rara, pero hay que decirla luego, hay que decirla. Pero bueno, tiene razón de que a partir de ahí se empezó a extender la numerología, evidentemente, ¿no? Porque era un caso pues, casi de feria, tener ya ese personaje, y no dejaba de dar publicidad a esta localidad, a Nuremberg. Y se empiezan a elaborar teorías de lo más variopintas, ¿no? Una de ellas era lógica, ¿no? Pues que el muchacho era hijo ilegítimo de una familia aristocrática que había sido ocultado pues para impedir el escándalo, ¿no? Entonces le habían metido por allí, le habían encerrado y durante años, de una forma cruel, pues le habían abandonado y había llegado el momento de dejarle libre cuando estaba seguro esta familia aristocrática, que no decía el nombre en ese momento, pues que no podía ser reconocido, ¿no? Porque no sabía nada y era pues casi que se le habían dejado en un estado de cretinismo agudo. Pero claro, los rumores empiezan a salir por todas las vías. Y una de las cosas que se van comprobando es que las 2 cartas que él portaba en ese sobre son falsas. Porque se sabe que ese regimiento, el 6º regimiento, nunca estuvo en la época que se supone que él nació. Además, la letra de una carta y de otra, que supone que estaban escritas por personas distintas, era la misma. En la segunda era de una persona culta que intentaba, bueno, pues metía faltas de ortografía deliberadamente, pero se notaba que la letra era la misma. Es decir, se comprueba de que esas 2 cartas no llevan a ninguna parte sencillamente porque son falsas. Alguien se las introdujo en su bolsillo, en este sobre, para aportar una pista falsa, lo cual sigue el mito acrecentándose. ¿Eso qué quiere decir, Jesús? ¿Que alguien estaba jugando y Gaspar Hauser era el juguete? Claro, aquí son las 2 teorías. Una es la teoría de la conspiración, sí. Conspiración en sentido amplio. Habían dejado a este sujeto para ver cómo podía reaccionar esta población, ¿no? La de Nuremberg. La segunda era la que tiene que ver con este linaje ilegítimo, ¿no? De alguna familia aristocrática que se dijo. Vamos a decirlo, el príncipe de Baden, ¿no? Claro. Sí, ahora hablaremos de eso, sí. Hombre, el que se decía que era la teoría más extendida es que era el hijo legítimo de Estefanía de Beauharnais, la gran duquesa de Baden, y que lo había mantenido aislado pues para evitar, ¿no? Ese escándalo que estábamos comentando antes. Sí. Era el nombre que más salía a relucir. Y posiblemente algo de cierto debía haber, porque si no, ¿sabes? Una de las cosas que se esgrimió a favor de esta teoría es que cuando empieza a hablar y empieza a conocer lo que son los usos, las costumbres alemanas, aprende muy rápidamente. Cosa que decía que si fuera hijo de un campesino, pues no sería tan rápido en su aprendizaje, ¿no? No, pero yo quiero contarle una cosa muy curiosa para los oyentes que han leído a Edgar Rice Burroughs, al autor de Tarzán. Es que esto es clásico de la mentalidad europea de principios del XIX, aunque se arrastró hasta el siglo XX. Ahora mismo, yo no sé si alguno de nuestros oyentes ha leído Tarzán. Tarzán es políticamente muy poco correcto, por no decir que es insultante directamente con los pueblos africanos. En Tarzán, digo, para quien lo haya leído y si no lo cuento, el niño aprende solo a hablar porque se encuentra un libro. Aprende solo a hablar no por nada especial o porque esté con gorilas, sino porque es un noble inglés, joder. Entonces, ¿cómo no va a aprender a hablar? Perfectamente. Y leer inglés y a Shakespeare perfectamente. Bueno, este caso es igual. Es decir, cuando Gaspar Hauser empieza rapidísimamente, y eso sí que es cierto,
a aprender, a expresarse y a leer, Es que algo había. el alcalde llega a una rápida conclusión, Ah. que es lo que manifiesta en julio de 1828 en una especie de escrito que dirige a toda la población de Nuremberg, donde dice: existen indicios que prueban que este crimen fue cometido en una época en que el niño podía hablar, y ya se le habían inculcado los elementos de una buena educación que brilla a veces en él como una estrella en la noche oscura. Es decir, daban por hecho que alguien que era capaz de hacer eso, dado que además añadían que tenía delicadeza de piel y de rasgos, así como nobleza en su rostro, no había duda alguna. Era un noble. Salvaje sí, pero con estilo. Claro, entonces viene el primero, que es el que ha citado Jesús, el primero de los grandes mitos de quién es Gaspar Hauser. Vamos a hacer, ya que es el huérfano de Europa y una persona ya famosa, porque esto tuvo un impacto internacional muy considerable. Esto fue noticia casi del año, ¿no? Sí, bueno, pero noticia que llegó incluso a España, es decir, por decir una manera, era noticia que se extendió por toda Europa como la pólvora, porque era algo enormemente extraño. Hay que tener en cuenta que aunque habían pasado 7 años de la muerte de Napoleón, Napoleón había dejado una huella tan profunda en Europa que cualquier cosa que estuviera más o menos relacionada con él se había convertido como en la encantada de los cuentos de las leyendas de la Edad Media española. De manera que lo primero que se le achaca, dado que sale en Nuremberg, es que no hay duda alguna. Había una historia muy oscura en torno a la hija adoptiva de Napoleón, es decir, a Estefanía de Vernet, que era hija de Josefina, que se había casado con el duque Carlos von Baden en 1806, que era uno de los líderes de la Confederación del Rin. Eran aliados de los franceses y por tanto enemigos en teoría de Alemania después de 1813, pero no en 1806. Entonces, en aquel momento se supone que ella tuvo un niño que le dijeron que había nacido muerto y que fue ocultado por la condesa de Hochberg, que estaba casada en segundas nupcias con el propio Carlos de Baden y que odiaba profundamente a Estefanía de Vernet, que era hija adoptiva de Napoleón, y por lo tanto este niño hubiera sido en cierto modo nieto adoptivo de Napoleón. Bueno, nunca hubiese dado la posibilidad, pero generaba una extraña, una especie de línea de continuidad en el centro de Alemania, ni más ni menos que con la hija adoptiva de Napoleón. Entonces, bueno, generaban un mito alrededor de él, que por supuesto no solamente era noble de aspecto, de inteligencia y de piel, como decía el alcalde de Nuremberg, sino que ya le ofrecía un alto destino que le había sido ocultado, porque había que buscar un mal en la película. Y es que la condesa de Hochberg no caía bien a nadie en Baden. No, era altiva, prepotente. Desde luego, cuando el ser humano se empeña... Un culebrón, así que tenía las dosis de morbo suficientes como para que atrajera, ¿no?, a muchísima gente, no solo de Alemania, sino del resto de Europa. Ahí lo tienen. Que fuera tan interesante el caso. Un adolescente que apenas podía musitar gruñidos, pues provocó toda clase de rumores, de historias, le buscaron raíces genealógicas, en fin, que fue tremendo, fue la conmoción en buena parte del territorio europeo. Pues hoy sería a lo mejor motivo de portada, ¿no? No, claro, porque es que se juntaban dos aspectos anómalos en este personaje. Uno era su origen difuso, oscuro, el que apareciera de repente allí, el que tuviera pues esa falta, ¿no?, de modales y de cultura, cosa extrañísima e inconcebible en aquella época. Vamos, que todos tenían su propia historia sobre cómo había aparecido ese joven y de dónde venía. Ese aspecto de morbo, decir, bueno, está claro, este es el hijo bastardo de alguien, ¿no?, y de alguien que tenía que ser un pez gordo de aquella época, y por supuesto, como ves, se le emparejó con los personajes importantes, y por supuesto el que más partido tenía era esta gran duquesa de Baden. Pero nunca se llegó a probar, esto es lo curioso, porque si no, no hubiera sido un enigma, hubiera quedado ahí, ¿no? Fíjense qué maravilla, sin decir una palabra ya era nieto adoptivo de Napoleón. Estuvo muy bien eso. Pero es que además hay algo más. Estefanía hace un viaje en 1819 a Aspach, donde por un contacto que tiene con Lord Stanhope, con un británico, es decir, con un enemigo de su padrastro, sí, que le garantiza confidencialmente el poder desplazarse hasta la ciudad alemana en la cual Gaspar Hauser está recluido. Ella le ve durante solamente unas horas, pero durante ese tiempo ella ha hecho una extraña reproducción de su propia historia, en la cual ella recuerda que cuando ella había quedado embarazada de Carlos de Baden, había tenido un niño que le habían dado por muerto, pero también ella recuerda que aquella noche su nodriza había estado dormida, y que cuando ella va a Aspach y recuerda el rostro de Gaspar Hauser, inmediatamente le recuerda el del duque. Bueno, yo personalmente, después de lo que he leído sobre Gaspar Hauser, estoy convencido de que fue su gestión. Es decir, ella creyó ver de verdad al duque Carlos revivido, es decir, con lo cual daba por hecho que era su propio hijo. De una manera muy discreta,
ella le dice a Lord Stanhope que no se lo cuenta a nadie, y Lord Stanhope se lo cuenta a todo el mundo. Que es lo clásico esto. Con lo cual, rápidamente se extiende la noticia de que Estefanía Beauharnais acaba de decretar o declarar de una manera formal que Gaspar Hauser es su hijo, y por lo tanto eso, en broma, nieto adoptivo de Napoleón. Estos son los datos ciertos y la rumorología ya existente sobre Gaspar Hauser. Pero estamos en la zona cero, Jesús. Claro, ¿dónde está el enigma, no? Bueno, primero hay uno importantísimo que vas a citar ahora, claro. Bueno, si queréis, ¿no? Vamos un poco siguiendo, ¿no?, estos pasos cronológicos, porque sufre primero un atentado, pues a raíz de que publica una autobiografía. Bueno, le recoge antes un profesor, el profesor George Daumer, bueno, un famoso pedagogo y filósofo de la época, que fue el que realmente le enseñó pues muchísimos principios, muchísimas palabras, conocimientos, y ahí adquirió una educación muy rápida hasta el punto de que se decidió a escribir su autobiografía. Digamos que podemos llamarle Gaspar el Breve, porque apareció a los 16 años, pero fue asesinado a los 21. Exactamente. Pero antes tiene un atentado. Un atentado que intentan cargárselo y retirarle, ¿no?, quitarle del medio. O sea, que alguien no estaba conforme. Y es a raíz de publicar, claro, pero por eso se volvió otra vez a alimentar esa rumorología de que si alguien se lo quiere cargar es porque efectivamente existía parte de razón en estos hechos que acaba de comentar Carlos. Bueno, cuando en el mes de agosto de 1829 se publica esta autobiografía de Gaspar Hauser, los habitantes de Nuremberg pues se llevan una desilusión tremenda, porque claro, esperaban encontrar ahí pelos y señales sobre su origen. Y el libro realmente no revelaba ninguna novedad acerca de sus antecedentes, ninguna. Y se limitaba a ofrecer, en todo caso, pues bueno, un relato más detallado de su vida, en el confinamiento, en fin, la historia conocida por todo, ¿no?, lo que ya era vox populi para cualquier habitante de Nuremberg. Y mira tú por dónde, el hecho es que el público, ¿vale?, como se siente engañado, en parte, y como ya dándole ya poca importancia al caso. Y justo en ese momento, cuando parece decaer la fama de Gaspar Hauser, el 7 de octubre de 1829, Gaspar es encontrado en el suelo del sótano del doctor Daumer con una herida en la frente. Había sido golpeado por un hombre con una cara negra, según explicó después, que se le interpretó pues como el hombre de la faz oculta por la máscara que le había estado alimentando cuando estaba confinado en ese lugar subterráneo. Bueno, ahí queda la cosa y ya vuelve a tener otra vez actualidad el enigma de Gaspar Hauser. El Consejo Municipal de la ciudad le traslada a una vivienda cuyo emplazamiento fue mantenido en secreto pues para que no volviera a tener otro atentado, ¿vale?, ya que era su hijo casi pródigo, y le suministra protección policial, y durante 2 años el muchacho estuvo rodeado únicamente por sus protectores. Hasta que aparece Lord Stanhope, un aristócrata inglés, que se había interesado por el caso, pero le interesaba exhibirlo, ¿no? Era un millonario y dijo, hombre, pues mira, el buen salvaje, mira, me lo voy a llevar yo a hacer una gira, como hace, por Europa, y lo presenta pues en las cortes de varios principados y pequeños reinos. Le lleva pues eso, como monstruito de feria casi, ¿no? Bueno, al parecer no tuvo un éxito extraordinario, pasaron de él olímpicamente. El hecho es que en 1833 Stanhope solicita al municipio de Nuremberg pues permiso para alojar a Gaspar Hauser en otro lugar, en este caso en Ansbach, situada a unos 40 kilómetros más o menos de Nuremberg. Porque ya no le interesa, pero quiere que le vigilen, que le estudien un poco más, y a ver si se les puede sacar un poco más de jugo, porque casi había quedado en ridículo cuando lo había seguido en las cortes europeas. Y es cuando se inicia entonces una nueva tutela de Gaspar bajo la dirección de Meyer, que es un médico que le convierte a la iglesia protestante y trató de enseñarle latín e historia. El hecho es que parece que le trata mal a Gaspar Hauser, y Hauser no participa, no colabora para nada, y Meyer se desespera y le dice que nada, el tío es un torpe y que no sabe cómo ha podido tener tanta fama y tanta actualidad en ese momento. Por lo tanto, vuelve otra vez a decaer, como esa fama que tenía Gaspar Hauser, y mira tú por dónde, no sé si casualidad o no, ahí es cuando vuelve a sufrir otro atentado, y en este caso ya mortal, porque el 14 de diciembre de 1833 Gaspar Hauser entra en la casa del doctor Meyer con una mano en el costado y diciendo unas palabras casi incoherentes. Esas palabras eran: hombre me ha apuñalado, cuchillo, parque, yo cartera, pronto. Y en ese momento se desploma en medio de un charco de sangre. Sí que hay una cosa importante ahí. En 1833, unos días antes del apuñalamiento de Gaspar Hauser en un parque público, Estefanía de Beauharnais había intentado, de una manera muy clara, que se le reconociera a Gaspar Hauser como hijo suyo.
Pero hubo dos problemas. Primero, el conde de Baden en aquel entonces era Leopoldo, hijo de la duquesa de Hochberg, y por lo tanto hijo de la enemiga personal, de la amiga hija adoptiva de Napoleón. Aparte de todo, no lo consiguió porque, aunque Estefanía intenta por todos los medios el llegar a la Corte Suprema de Baden e intentar invocar que de verdad él era su hijo, curiosamente es cuando Gaspar Hauser muere. No hay ningún intento de ocultación en la muerte de Gaspar Hauser y le matan en un lugar público, a la luz del día y de una puñalada. Pero por supuesto jamás se encontró ni el asesino ni el motivo. La verdad es que esta es la teoría, por decir una manera, oficial y iba a decir hasta cierto punto racional. Luego vienen las demás. Y yo creo que hay que empezar a citarlas. Porque si no, Gaspar Hauser no hubiera sido un mito hasta el extremo que lo es hoy en día. Y es un gran mito porque siguen existiendo enormes elementos de oscuridad en toda la historia de Gaspar Hauser. Tú decías al principio que hay algo que sea oscuro, que da la sensación de que Gaspar Hauser es un experimento. Sí. Bueno, no hay algo, hay muchísimo. Hay muchísimo. ¿No? Hay muchísimo que induce a pensar que Gaspar Hauser es un experimento y además de alguien que conocía profundamente el conocimiento y el comportamiento humano en grupos colectivos. Y además eligieron un lugar y un entorno en el cual una historia fantástica podía ser creíble. Si es que no, y no se sabe claramente, influyeron a la propia princesa Estefanía, a la gran duquesa Estefanía antigua, para hacerla creer lo que ellos pensaban que tenía que creer, para de esa manera poder comprobar cuál sería el impacto de una situación totalmente anómala en una ciudadanía o en una sociedad claramente organizada. Muy poca gente, y sé que Jesús es uno de ellos, se ha dado cuenta de la similitud tan increíble que existe en las mismas fechas, en el mismo tiempo y en el mismo ambiente con la leyenda de la princesa de Carabú en el Reino Unido. A ver, cuenta esa leyenda rápidamente. Justamente en el mismo momento en que Gaspar Hauser aparece en en Alemania, prácticamente en la misma época, una chica... ¿O cuántas? En Sí, 1827. unos años antes. Es como si hubiera sido la segunda fase del mismo intento. Al acabar las guerras napoleónicas, una chica aparece buscada como una posible delincuente común en el Reino Unido y alguien llega a la conclusión de que pura y simplemente lo que le pasa es que es extranjera, que no entiende el idioma y que le iban a ahorcar poco más o menos que por practicar la mendicidad, que se considera un delito penado con la muerte. O sea, así de brutal era la norma de la época. Esta chica se identifica a sí mismo, al cabo de un tiempo, la historia es muy larga, la contaremos con detalle, como la princesa de un supuesto reino llamado Carabú, y que ella había llegado a las costas inglesas al escapar de unos piratas que la llevaban prisionera porque habían asaltado la nave de su padre. Bueno, toda esta historia está tan increíblemente bien montada y organizada que de hecho el propio rey de Inglaterra el príncipe heredero, llegó a considerarla una princesa legítima de un país del este. La presentaron en sociedad. Sí, la historia es fantástica, ahora la contará Jesús con más detalle, pero sí. Lo digo con el caso de similitud porque lo que se busca es lo mismo. Es decir, ¿cuál es el impacto de alguien que no se sabe de dónde viene, que no se sabe cómo? Es decir, en el caso de Gaspar Hauser, él no es capaz de fabular nada. En el caso de la princesa de Carabú, ella misma organiza una historia aparentemente incoherente que sin embargo convence a todo el mundo. Es decir, porque da los elementos suficientes como para poder investigar, pero no nos da lo suficientemente completos como para poder llegar a una conclusión fácil de cuál es el lugar de procedencia. Pero es que inventó hasta un idioma, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, el caso de la princesa de Carabú es fascinante, pero que en ambos casos hay una especie de convencimiento en la sociedad de que se encuentran ante alguien que viene de un lugar que curiosamente no existe. Sí. Entonces, en el primer caso es un experimento de ¿podemos convencer a la gente que una persona que no tiene futuro y no tiene pasado es de la nobleza? Y en el segundo es ¿podemos convencer a una sociedad entera de que una persona que no existe pueda ser tratado por el hijo de un rey? Entonces, lo lograron los dos, con manera diferente. Sí, de todas formas, Jesús, en el caso de la princesa de Carabú también, creo que al final se demostró que la princesa, o Mary, como llamaba, ¿no? Sí, claro, que era, una prostituta. Exacto, sí. Claro. Aún así hay puntos oscuros, es cómo pudo inventar esa historia tan increíble. Tanto de Gaspar Hauser como de la princesa de Carabú hay sendas películas. Sí, la de Carabú es menos conocida. Sí. No, sí, el hecho es que se sabe que tiene ahí un idioma extraño, que ella lo llama el Jabasú. El Jabasú, pero todo a lo mejor eso... Sí. Una huida hacia adelante. Tenía tatuajes en su cuerpo. Y claro, a diferencia de Gaspar Hauser, esta mujer sí sabía escribir, sabía escribir este idioma extraño. El Jabasú, pero que no era analfabeta en absoluto. Se complica la historia cuando un marinero portugués
pues Amigo. confirma la historia. Confirma la historia. Siempre hay un marinero. Siempre, o sea, Siempre portugués. Llamado Manuel Eineso. Y dijo que era una joven princesa raptada por unos piratas en Indonesia y llevada a Inglaterra. Manuel, como el de Capitanes Intrépidos. Al final se confirma que mintió. Sí. No dijo ni una sola verdad el Manuel Eineso porque estaba ya perseguido por la justicia por ser un farsante y un embustero. Más tarde, ella, cuando ya se encuentra un poco pillada, pues confesó que todo había sido una invención. Que era una inglesa que se llamaba Mary Wilcox, pero cuanto más datos daba, más se confirma que todo era mentira también, porque ninguna mujer de esa época, y por lo menos donde ella apareció, que era en Almondsbury, en Gran Bretaña, no existía ninguna Mary Wilcox, ni los datos biográficos que ella daba. Bueno, la cosa es que el enigma persistió, es decir, es como si ella quisiera crearse una biografía, pues para que la dejaran en paz. No fue sólida porque no se encontró ningún antecedente de los que ella decía. Y la mujer acabó casándose con un inglés, tuvo varios hijos, se falleció en Bristol a la edad de 70 años sin haber proporcionado ninguna explicación satisfactoria sobre su aventura. Lo fascinante del caso de la princesa Karabu es que la historia que ella inventa cuando la han descubierto es más falsa que la historia que ha contado para generar la invención de Havasu. Es decir, es como si de verdad fuera incapaz de generarse un pasado. Es como si en el experimento algo hubiera fallado. Eso es lo que decía Charles Fort cuando hablaba de estos casos, ¿no? Dice, es como si a los experimentadores se les escapara el control, ¿no? Porque fíjate, dos casos muy someros que cito. En el año 1293 aparece en las fiestas del matrimonio del rey Alejandro de Escocia un hombre totalmente desnudo que no hablaba ninguna lengua conocida. Totalmente idiotizado el hombre, como diciendo, ¿qué hago yo aquí, no? Bueno, pues eso también ocurre hoy en día en los campos de fútbol. La gente en esto ve malos presagios en él, pero no llegan a identificarlo en absoluto. Y una anécdota que nos cuenta Jacques Berger es que dice que a principios del siglo XX en Alemania aparece un hombre que habla una lengua desconocida y con un mapa que lleva en la mano que no corresponde a ningún país de la Tierra, ¿no? A saber qué era. Y ahí queda, o sea, son pequeños datos anecdóticos. La Fundación Charles Fort, sí. que acabas de citar el Berger de Alemania, que es fascinante, fue en el año 13, me parece. Es decir, hay una serie de historias de este tipo que la Fundación Charles Fort fue recogiendo a partir del año 32, porque Charles Fort contó alguno, Berger luego recogió alguno del libro de los condenados o de Locke, pero no se sistematizaron. Para mí hay tres fascinantes, que son el de Rudolf Fendt y el de Emil Saguet. En el de Emil Saguet se suele atribuir un caso de doppelganger, pero realmente sería el único caso conocido en la historia de viajero temporal que coincidió con él mismo en otro tiempo distinto. Es decir, algo absolutamente demencial. Es decir, tú imagínate que pudieras volver a tu pasado y te volvieras a ver a tú mismo. Bueno, pues realmente el caso de Emil Saguet, que es un caso que ocurrió en Letonia en 1845, está increíblemente documentado y que siempre, por la tradición esotérica y por la tradición misteriosa, se atribuyó a un caso de dobles, podría ser claramente un caso de viaje temporal, como el caso de Rudolf Fendt. El caso de Rudolf Fendt le hemos contado de alguna manera anecdótica, algún día quizás podríamos hacer un monográfico sobre casos de este tipo. Es una persona que apareció en 1951 a las 11 de la noche en la Quinta Avenida de Nueva York, fue atropellada por un coche delante de decenas de testigos y aparecía vestido con una ropa muy extraña. Y bueno, después de una investigación complicadísima, el Departamento de Personas Desaparecidas del Estado de Nueva York llegaron a la conclusión de que existía porque se había ido por tabaco, en una broma, lo dice por tabaco, en junio de 1876 y nunca había vuelto. Llegaron a encontrar a su nieto. Bueno, es una historia increíble que está también muy bien recogida y muy bien documentada y que no va a ninguna parte. Pero es que en el caso tanto de Gaspar Hauser como de la princesa Karabu como en el de Emil Saguet no hay ni principio ni fin. Es decir, no hay ningún enlace. Es decir, son círculos cerrados, que no van a ninguna parte. Porque ni Gaspar Hauser conoce su origen, muere cuando no tiene que morir, cuando parece que se va a dar una solución a su problema. Es como si la posible solución, que hubiera sido mentira, imaginemos por un momento que no es hijo de Estefanía, de la hija adoptiva de Napoleón. Pero la hija adoptiva de Napoleón ha sido inducida a querer que su hijo hasta tal punto que promueve su adopción. Bueno, pues muere. Es decir, porque no podía ser su hijo bajo ningún concepto. Es decir, es una especie como si cualquier solución que se diera correcta estropeara la historia. Entonces la historia tienes que romperla por algún lado. Es lo que le pasa a la princesa Karabu cuando inventa una historia, cuando la descubren que no es princesa Karabu, y la historia que cuenta es mucho más misteriosa que la de la princesa Karabu. Es decir, es una especie de bucle infinito que nunca se acaba. ¿Y cuál será entonces el propósito, Jesús? El propósito, mira, pues aquí te voy a hablar de dos teorías, ¿no? De dos teorías muy propias de la zona cero, ¿no?
parte de la teoría conspiracionista que hemos comentado antes. Sí, que esa es la habitual. Una, además, expuesta por un personaje poco sospechoso de decir estas cosas, que era Feuerbach. Sabes que Feuerbach era pues, el enemigo acérrimo de Marx y Engels, y bueno, se lucharon a base de partido por sus ideas políticas, y de hecho, pues Feuerbach pues, está reconocido dentro de ese mundo político y del mundo filosófico de su época. Bueno, era un propietario de Ansbach, y cuando a él le piden un poco la opinión de lo que había pasado con este hombre, con Kaspar Hauser, pues hace unas revelaciones bastante sospechosas, ¿no? Y bastante inquietantes también, porque él analiza el caso de bueno, que Hauser demostraba una deficiencia tan absoluta en cuanto a palabras e ideas, una ignorancia tan perfecta acerca de las cosas, aspectos tan comunes de la naturaleza, que él llega a la conclusión, y esto lo dice textualmente, dice: me veo obligado a suponerle un ciudadano de otro planeta trasladado al nuestro por alguna especie de milagro. Es decir, está hablando abiertamente, en aquella época casi de la conexión extraterrestre que luego airearon otros personajes ya más conocidos dentro del realismo fantástico, como Jacques Vergier, donde él considera que esta opinión de Feuerbach había que tenerla en cuenta, porque desde luego se salía de lo normal, de lo que era lo habitual, y que por lo tanto había que buscar explicaciones fantásticas para intentar dar coherencia a este enigma, y Vergier decía que las inteligencias extraterrestres, él directamente ya decía que eran inteligencias extraterrestres, deciden de vez en cuando hacer experimentos, de ahí ese experimento sociológico que tú comentabas, introduciendo en nuestro medio a seres susceptibles de provocar en nosotros una reacción determinada que luego ellos estudian, estas inteligencias. Es decir, y ponía el ejemplo de como ratones que les metes en un laberinto artificial y ves los comportamientos. Claro, hay un caso en el caso de Emil Saguet que contaba antes de Letonia que a mí me parece fascinante, y es que Julie von Gundelstube, que es la investigadora alemana, la directora de un instituto donde se produjo el caso de Emil Saguet, comentaba que los niños, hubo un momento, niños, todos menores de 7 años, habían llegado a la conclusión, ante la aparición de dos Emil Saguet, diferentes en momentos distintos, que en realidad tenían dos. Es decir, lo habían asumido dentro de su comportamiento. El hecho de que una persona pudiera ser diferente siendo la misma en momentos distintos. Entonces, ellos sabían que no es que se encontraran dos veces con dos Emil Saguet, sino que eran dos Emil Saguet distintas. Pero sabían que eran Emil Saguet en cualquiera de los casos. Y eso, los niños menores de 7 claro, años. El caso del experimento a niños menores en el caso de Emil Saguet es tan tremendo. No hay explicación posible, porque además el problema del caso de Emil Saguet, como el de Gaspar Hauser, el de Emil Saguet más, porque es mucho más reciente y hay mucha más investigación, es que está totalmente documentado. Pues son casos insólitos que han ido apareciendo en nuestro monográfico Zona Cero de esta noche. Hemos averiguado cosas muy interesantes sobre Gaspar Hauser. Pobrecito, ¿verdad? Qué poco vivió, y aún así le dio tiempo por una biografía. Cuando empezó a disfrutar de la vida es cuando se lo quitan de medio. Sí. Puñalada, parque público, cartera pronto. ¿Sabes que incluso dijeron que se los había propiciado él las puñaladas? ¿El mismo? Sí, porque en ninguno de los casos hubo testigos y siempre era un lugar donde él mismo se pudo haber apuñalado, ¿no? Entonces, hasta eso llegaron a decirte. En esos años de intento por educarle, alguien llegó a afirmar que realmente no estaba loco, que la única camisa de fuerza que tenía Gaspar Hauser era el latín. Qué duro. Sí. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.